Hoy vamos a desentrañar una historia que es, la verdad, fascinante, la de cómo el dólar llegó a dominar el mundo. Vamos a explorar una perspectiva muy particular que dé la creación de todo nuestro sistema financiero moderno como una especie de juego, un juego de poder, de oro y de dinero, cuyas reglas, se argumenta, siguen definiendo nuestra realidad económica hasta el día de hoy. La narrativa que vamos a analizar parte de una idea bastante provocadora, y es que esta frase no presenta el dinero fácil como si fuera un regalo, ¿verdad? No, para nada. Lo presenta como una arma. Es una idea que vale la pena tener en mente mientras avanzamos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible que se construyera todo un sistema global a partir de esa noción? Bueno, vamos a seguir el hilo del argumento que explica cómo Estados Unidos, supuestamente, diseñó este juego para poder expandir su influencia usando al dólar como su pieza central, su pieza clave. Ok, nuestra historia comienza justo al terminar la Segunda Guerra Mundial. Pensemos en ese momento. El mundo estaba literalmente en ruinas y listo para que surgiera un nuevo orden. Y ahí, Estados Unidos, como la gran potencia victoriosa, estaba en la posición perfecta para escribir las reglas. Y así fue. En 1944, con la guerra todavía sin terminar, los líderes se reunieron en la conferencia de Bretton Woods. El objetivo que se anunció era crear un sistema económico que fuera estable para todos. Sin embargo, el argumento que estamos explorando hoy sostiene que el verdadero objetivo era otro: posicionar a Estados Unidos justo en el centro de ese nuevo orden mundial. El sistema que diseñaron se basaba en tres pilares fundamentales. Primero, el dólar sería la moneda de reserva mundial, o sea, la moneda principal para el comercio internacional. Segundo, para que todos confiaran en él, el dólar estaría respaldado por una cantidad fija de oro, a $35 la onza. Y tercero, se crearon dos instituciones clave, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que, según esta perspectiva, funcionarían como las herramientas para expandir el sistema por todo el mundo, ofreciendo préstamos y, bueno, reestructurando las economías de otros países. Pero, como se podrán imaginar, este sistema que dependía del oro tenía, pues, una fecha de caducidad. Y así llegamos a un punto de inflexión que, de acuerdo con este análisis, cambió las reglas del juego para siempre. Lo que pasó fue que durante los años 60, Estados Unidos empezó a gastar muchísimo más dinero del que realmente tenía en sus reservas de oro. Proyectos costosísimos como la Guerra de Vietnam y la carrera espacial hicieron que se imprimieran dólares sin parar. Y claro, los otros países que guardaban sus reservas en esos dólares empezaron a ponerse un poco nerviosos. La tensión llegó a su punto máximo en 1971. Países como Francia, por ejemplo, fueron y dijeron: oye, a ver, aquí están mis dólares, dame el oro que prometiste. La respuesta del presidente Nixon fue lo que se conoció como el Nixon Shock, un golpe para todo el mundo. Anunció de forma unilateral que el dólar ya no se podía cambiar por oro. Y así, de un plumazo, la base del sistema de Bretton Woods simplemente desapareció. Y esto, claro, nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? A ver, si el dólar ya no estaba anclado a algo físico y limitado como el oro, ¿qué iba a impedir que su valor se fuera al suelo? ¿En qué se iba a basar su poder de ahora en adelante? El cambio fue de verdad fundamental. El sistema pasó de estar respaldado por un activo tangible, algo que se puede tocar, a depender de algo muchísimo más abstracto: la demanda global. El argumento es que el dólar se convirtió en algo muy parecido a un esquema Ponzi. Su valor solo se podía mantener si el mundo entero seguía necesitándolo y usándolo sin parar. Ok, pero ¿cómo se asegura esa demanda constante? Bueno, la estrategia clave, según esta perspectiva, fue el llamado sistema del petrodólar. Se llegó a un acuerdo con Arabia Saudita y la OPEP para que el petróleo, el recurso más importante del mundo, se vendiera exclusivamente en dólares. Y de repente, ¡zas! Cada país industrializado del planeta necesitaba dólares sí o sí para que su economía siguiera funcionando. Con las reglas del juego totalmente cambiadas, ¿cuáles fueron las consecuencias? Vamos a ver ahora cómo este nuevo sistema de dinero fácil se pudo usar como un arma económica. Y para esto, el caso de estudio principal es Japón. En los años 80, Japón era un auténtico gigante económico. Estaba superando a Estados Unidos en muchísimas industrias. Así que, en 1985, a través de algo llamado el Acuerdo Plaza, Estados Unidos presionó a Japón para que fortaleciera su moneda, el yen, de forma artificial. El resultado fue que el país se inundó de crédito súper barato, o sea, el dinero fácil del que hablábamos al principio. La burbuja especulativa que esto creó fue de una magnitud increíble, casi de no creerse. En un momento dado, se llegó a calcular que el puro valor del terreno del Palacio Imperial en Tokio era mayor que el valor de todo el país de Canadá.
Imagínense ese nivel de distorsión. El dinero fácil había alimentado una especulación totalmente fuera de control. Y el resultado, pues, fue devastador. Cuando la burbuja por fin explotó, el crecimiento económico de Japón, que había sido un modelo para el mundo durante décadas, se frenó en seco. El argumento aquí es que esta maniobra financiera fue lo que hundió a Japón en lo que hoy se conocen como sus décadas perdidas de estancamiento económico. Y todo esto nos trae al presente. ¿Cómo describe esta narrativa la situación actual del sistema, sobre todo dentro del propio Estados Unidos, el arquitecto de todo este juego? Bueno, el argumento es que la economía estadounidense se transformó por completo. La manufactura, esa que generaba riqueza real para la clase media, se fue mandando al extranjero. Y en su lugar, Wall Street se convirtió en el centro de todo, creando lo que se llama una economía de apuestas, una desfinanciarización que eventualmente nos llevó a crisis como la de 2008. Para poner las cosas en perspectiva, hablemos de la deuda. Fíjense, por allá de 1980, después de casi 2 siglos de historia, la deuda nacional de Estados Unidos alcanzó su primer billón de dólares. Hoy, esa cifra supera los 37 billones de dólares. Según este análisis, este crecimiento, que es totalmente exponencial, es el resultado directo de décadas y décadas de dinero fácil, de imprimir dinero sin respaldo para hacerle frente a cada crisis que se presentaba. A esto, la narrativa lo llama una economía de fantasía. ¿Y por qué? Porque el valor del mercado de valores estadounidenses ha llegado a ser el doble que el de su economía real, o sea, la que de verdad produce bienes y servicios. Se argumenta que hay una desconexión total entre la especulación financiera y la producción real del país. Entonces, ¿quién se ha beneficiado con todo este sistema? El análisis sostiene que ha provocado una concentración de la riqueza brutal, masiva, en la mera punta de la pirámide. Mientras los súper ricos han acumulado una porción cada vez más y más grande del pastel, se argumenta que la clase media pues se ha quedado estancada, con deudas cada vez más grandes. El argumento central sobre las consecuencias de todo esto es el siguiente. El sistema incentiva la especulación en lugar de la producción. Y esto crea burbujas financieras que son insostenibles, que al explotar no desaparecen sin más. Al final del día el resultado, se dice, es una transferencia de riqueza desde la clase media hacia una élite financiera muy, muy pequeña. Y así terminamos con una pregunta final, una para reflexionar, basada en toda esta narrativa que hemos explorado. Si el sistema necesita una expansión constante, una demanda que crezca y crezca sin parar para poder sobrevivir, ¿cuál es el final del juego?